tejido cortical o hueso cortical, que está formado por diferentes elementos que son importantes, como son pues, las osteonas, que son estas formaciones que le llaman también conductos de Havers, y que vamos a verlos en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿qué tipos de huesos tenemos? Vean ustedes acá, en esta diapositiva que la vamos a ampliar un poquito para que la vean mejor. Vamos a ver que nosotros tenemos a nivel de la región metafisiaria, vamos a ver nosotros que hay tejido, un hueso esponjoso. A nivel de la región diafisiaria o epifisiaria y metafisiaria, todavía en esta zona de la zona cercana a la epífisis ósea se encuentra pues ya un inicio de la cavidad medular, pero también se encuentra gran cantidad de tejido trabecular. En cambio, en la zona diafisiaria, que es esta parte de acá, la porción central prácticamente, tienen ya un buen canal medular, pero miren ustedes, ya solamente hay tejido compacto, o sea, hueso compacto, hueso duro, que se llama hueso compacto porque es así, es duro, no tiene trabéculas, pero sí tiene un buen canal medular, y a medida que se va dejando van perdiendo las características metafisiarias distales, donde ya se cierra el canal medular, y finalmente vemos la región metafisiaria, epifisiaria, que tiene pues cortical y que tiene tejido trabecular. Además, estas porciones epifisiarias están cubiertas ¿por qué? Por cartílagos articulares, que son los segmentos de los huesos que van a entrar en contacto con las articulaciones con las cuales tienen que formar ya la parte de las articulaciones contralaterales. Por decirte, si este segmento pues entrará ¿con quién? Con la cavidad glenoidea. Perdón, sí, con la cavidad glenoidea, y este segmento entrará en contacto ¿con quién? Con el cúbito y con el radio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tienen superficies articulares. Luego vamos a ver en qué otra parte encontramos estos huesos. Miren ustedes el hueso esponjoso. Lo vamos a ampliar también para que lo vean un poco mejor. Este es un hueso que se encuentra generalmente en las porciones, en los huesos pequeños, en los huesos cuboideos y lógicamente en las metáfisis distales. Pero vean ustedes acá, este hueso esponjoso casi no tiene cortical. Tiene una cortical muy fina, o sea, tiene una especie de cubierta muy fina de tejido trabecular, ¿no? De tejido cortical, ¿no? Entonces, vean esa característica de estos huesos que son huesos cuboideos, que generalmente se encuentran a nivel de de los pies y de las manos, ¿no? En las regiones, por ejemplo, este es un calcáneo, ¿no? En las regiones digamos, de apoyo de los huesos del pie, y en las regiones de apoyo de los huesos de la mano. Entonces, que tienen la forma de huesos cuboideos. Entonces, estos huesos cuboideos son los que no tienen casi cortical, pero sí tienen una gran cantidad de tejido trabecular. Luego vamos a ver en qué otros huesos encontramos nosotros. ¿Qué otro tipo de huesos? Entonces tenemos acá los huesos planos, ¿no? Los huesos planos en que ven ustedes tienen un tejido compacto superficial y en la capa profunda y un tejido esponjoso en el intermedio. Estos son los huesos del cráneo. Entonces tenemos huesos largos, huesos cuboideos y huesos planos. En todos estos huesos se encuentran ambos tejidos. En algunos en mayor cantidad y en otros en menor cantidad, el tejido trabecular y el tejido cortical. Vamos a ver los tipos de tejidos óseos. Acá tenemos, vean ustedes, un hueso largo. Habíamos dicho que en los huesos largos, en las epífisis proximales, se encuentran este tejido, que es el tejido esponjoso.
Y en las porciones epifisiarias, perdón, en las porciones diaficiarias se encuentra un tejido compacto. Ahora, ¿qué características tiene este hueso esponjoso? Vean ustedes cómo tiene una gran cantidad en su interior, una gran cantidad de vasos sanguíneos que van a formar acá lagunas vasculares prácticamente. En estas lagunas vasculares, tanto las arterias como las venas se van a anastomosar para dar un cambio de sangre, ¿no? de sangre arterial a sangre venosa, y acá se forman lagunas vasculares. Eso vamos a ver cuando hagamos infecciones óseas, vamos a ver cómo la osteomielitis se origina en esta porción generalmente del tejido óseo. ¿Por qué? Porque se detienen las bacterias en esas lagunas vasculares y comienzan a proliferar. Entonces ven ustedes estos orificios de este tejido trabecular. Sin embargo, vamos a ver que en este tejido, en este hueso esponjoso, las trabéculas también están formadas ¿por qué? Están formadas por estas pequeñas formaciones que se llaman los conductos de Havers o las ostionas, que son estas. Vean ustedes, esta es una porción de la diáfisis de este hueso, ¿no? Del hueso largo, y vamos a ver cómo en la diáfisis del hueso largo está compuesto solamente por tejido cortical, que es este tejido cortical, y que en su porción central tiene la médula ósea o médula amarilla, ¿no? Que es diferente a la médula que se encuentra en las lagunas vasculares de la región cortical. Entonces vamos a ver cómo el tejido en las zonas epifisiarias, vamos a ver cómo está cubierto este segmento por el cartílago articular, ¿no? Por el cartílago articular. Y cómo en la porción diaficiaria está cubierta ¿por quién? Por el periósteo. El periósteo es un elemento importante que aporta circulación a estos pequeños, ¿cómo le podemos llamar? Pequeños tubos, ¿no? Que son las ostionas o que son también los conductos de Havers. Entonces, vamos a quedar claros, ¿no? En la porción epifisiaria tienen el tejido trabecular, donde hay lagunas vasculares, donde hay una gran cantidad de tejido o sanguíneo. En cambio, en el tejido óseo a nivel de la diáfisis, está formado específicamente por tejido compacto, y que este tejido compacto está formado ¿por quién? Por los conductos de Havers o las ostionas. Y estas ostionas están ricamente vascularizadas ¿por quién? Por los vasos que van a través del periósteo, ¿no? ¿Me están entendiendo la explicación que les estoy dando? Sí, ¿O doctor. quieren que vaya un poco más despacio? Perfecto. Me gusta que sean sinceros, por favor. Si no entienden algo, me dicen. Ahora vamos a ver el tejido óseo trabecular o cortical. Este es el tejido óseo trabecular o cortical. Vean ustedes cómo este tejido óseo trabecular o cortical se encuentra en todo lo que es la corteza. Por eso se llama cortical. Entonces vean ustedes que no solamente se encuentra en la diáfisis, sino también se encuentra en la metáfisis. Es un corte de la metáfisis. Y vemos cómo en la parte periférica de la metáfisis se encuentra, o de la epífisis también, ¿no? Se encuentra siempre el tejido compacto. Y ya más a su interior se va a encontrar el tejido esponjoso. Acá ustedes ven cómo a través del tejido compacto y de estos vasos sanguíneos que son derivados prácticamente de los vasos sanguíneos que vienen desde el periósteo, van a llegar hasta el tejido trabecular. Entonces, este tejido compacto que cubre parte del tejido trabecular en esta porción de la epífisis está formado por estos elementos que son las ostionas. Y la ostiona no es más que esto que ustedes están viendo acá. Vean ustedes.
no es más que un acúmulo de células, ¿no? Un acúmulo de células que se encuentran alrededor de este canal central, o canal arterial, o vascular también se llama. Y en estas trabéculas se encuentra pues una gran cantidad de células, como son las células osteoclásticas, las células osteoblásticas, los osteocitos, y las células germinativas que van a dar origen a los osteoclastos. Entonces, vean ustedes cómo es el corte de una osteona, o sea, de esto que están viendo ustedes acá. Esta porción no es más que esto. Vean ustedes cómo las células y el tejido colágeno van formando capas, ¿no? Como si fuera una torta, ven ustedes, ¿no? Van formando capas y van a formar este elemento central, que es el elemento principal de la formación del tejido óseo, que es la osteona. Y esta osteona, lógicamente, pues va a encontrar este elemento que es importante. Miren ustedes los osteocitos, ¿no? Que son los que dan la calidad al tejido óseo, porque finalmente los osteocitos son las células finales que en todo el proceso metabólico óseo van a terminar formando pues los osteocitos, ¿no? Entonces, son estos elementos que tienen sus prolongaciones pues citoplasmáticas, como ven acá, que están yendo hacia los canalículos, hacia estos canalículos, ¿no? Para formar los vasos. Miren ustedes cómo la osteona, que es esta, tiene un conducto central, que es este. Y en este conducto central, ¿qué encontramos? Las arterias, los nervios y las venas, que a esto se le denomina el conducto de Havers también, ¿no? La osteona o sistema de Havers. Como es el sistema, es todo esto, entonces a la porción central, que es el canal, se llama el conducto o el canal de Havers, ¿no? Esta es una osteona vista en un corte ya de una preparación, digamos, histológica sin tinción. Y vamos a ver lo que habíamos dicho antes. Vean ustedes cómo las laminillas de tejido trabecular se encuentran alrededor del canal central. Y acá ven ustedes cómo las células están repartidas entre estas laminillas, formando el tejido trabecular, perdón, el tejido cortical. Y estas formaciones de las células no son más que ven ustedes acá medio radiadas, no son pues más que los canalículas, los canalículos que se encuentran formados por los osteocitos. Entonces, esta es la característica de un corte, digamos, de hueso, pero sin tinción, ¿no? Entonces, se ve en esta forma la osteona, que es esto, y que nosotros estamos viendo acá en la porción superior, la osteona con coloración. Luego tenemos la osteona o sistema de Havers. Vamos a ver solamente la osteona ahora. Estamos viendo acá todo lo que es una región cortical, una porción cortical del hueso. Esto es la osteona. Entonces, vean ustedes cómo vamos a analizar solamente esta porción. Esto no es el conducto medular, este es el conducto de la osteona, donde tiene su arteria, su nervio y su vena. Y que vean ustedes cómo están distribuidos acá los osteocitos con sus prolongaciones, ¿no? Así como el tejido nervioso tiene prolongaciones dendríticas, acá los osteocitos tienen prolongaciones citoplasmáticas que se unen unos con otros, porque a través de estas prolongaciones van a formar, junto con el tejido colágeno y con las sales que se encuentran a nivel entre las osteonas, van a formar las características de este hueso, ¿no? Con hueso duro. Luego, entonces, vamos a ver que esto es una osteona. Le he remarcado de amarillo porque es la osteona, vista en un corte histológico. Pero en este caso, en el caso anterior,
habíamos visto que la osteona en corte histológica es radiada, pero este es un corte histológico donde estamos viendo este corte longitudinal de la osteona, del conducto de Havers, ¿no? O del sistema de Havers. Y vamos a ver cómo, vean ustedes, en su superficie, en su porción interior están con múltiples células formando este conducto. Luego vamos a ver que, miren ustedes, les he dibujado acá, he tratado de dibujarles una osteona, que sería esta, y que está compuesta ¿por qué? Por estas células que están ustedes viendo en este momento. Estas células, ¿qué cosas son? Son los osteoclastos. Esta porción de la osteona se denomina punta en taladro, ¿no? ¿Por qué se llama punta en taladro? Porque esta porción de la osteona es la que va a ir perforando el hueso, destruyendo el hueso antiguo o el hueso viejo, si se quiere decir, para poner hueso nuevo. Entonces, permanentemente, las osteonas están reparando el tejido óseo. Es decir, están destruyendo el hueso antiguo para poner hueso nuevo. Permanentemente. En este momento, sus osteonas están haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen en la porción, digamos, del vértice de las osteonas? Porque las osteonas van caminando de un lado a otro. Eso vamos a ver cuando hagamos lo que es la formación del callo óseo, cómo las osteonas van a través de destruyendo el tejido fracturado y se pasan hacia el tejido, formando tejido sano, como puentes. Entonces, lo hacen a través de los osteoclastos. Luego tenemos acá que a medida que avanzan los osteoclastos destruyendo el tejido óseo que ya es viejo, antiguo, se van poniendo, se van sobreponiendo o van dejando ya esta transformación de los osteoclastos en los osteoblastos. ¿Entienden? Para que los osteoblastos después, poco a poco, van a ir formando, ¿qué cosa? Ese tejido, que son los osteocitos. Miren ustedes los osteocitos. Entonces, y estos ya son los osteocitos maduros, que son los definitivos, o son las células germinativas, que si quiere decir que son las que van formándose a nivel del tejido óseo que va originando este proceso de osteoclasia. Entonces, todo este proceso de la destrucción y la formación del tejido óseo, la destrucción se llama la osteoclasia y la posición de tejido nuevo se denomina la osteogénesis. Acá tenemos la punta en taladro y el cuerpo de la osteona. En su porción central, lógicamente, que tiene estos vasos sanguíneos. Entonces, de nuevo, vemos acá los osteoclastos que están justo en la punta de taladro. ¿Por qué? Porque los osteoclastos son los que destruyen el tejido óseo antiguo. Luego van a ir poniendo los osteoblastos, ¿no? Los osteoblastos, que son los osteocitos inmaduros. Luego ya terminan formando los osteocitos maduros y poniendo pues las células germinativas que van ya a formar toda esta parte del tejido cortical que van a dar origen pues a las osteonas. Entonces vean ustedes, las osteonas están unidas unas al lado de otras y vamos a ver que están unidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tejido colágeno, que es el que se encuentra también formando esta porción. Bueno, entonces vamos a ver cómo está formado el tejido óseo. El tejido óseo está formado ¿por qué? Hemos dicho que está formado ¿por qué? Por tejido, por fibras colágenas, ¿no es cierto? Por fibras colágenas. Entonces, este tejido óseo pues tiene diversos elementos que los clasificaríamos en lo que es la matriz mineral, formada por componentes orgánicos, y los elementos inorgánicos, que serían pues las fibras colágenas, y los elementos celulares, que son las células que hemos visto, ¿no? Entonces los componentes orgánicos son las fibras colágenas.
Entonces, estas fibras colágenas, eh, vean ustedes, son el componente principal de, que se encuentra a nivel del tejido óseo. Y miren, ustedes representan el 95% del contenido total del colágeno, ¿quién? El colágeno de tipo 1. Alrededor del 90% del total de las proteínas óseas, ¿no? Y el colágeno de tipo 1 está formado después por los aminoácidos no esenciales, la glicina, y en la mayoría de los casos la prolina y la hidroxiprolina. Entonces los componentes orgánicos forman pues las fibras colágenas y de tipo 1 y las fibras no colágenas. El principal componente, pues, como vemos, es el colágeno de tipo 1, que representa el 95% del contenido total del colágeno y alrededor del 90% total de las proteínas óseas, ¿no? De tal forma que el colágeno de tipo 1 está pues formado por aminoácidos no esenciales, la glicina y en la mayoría de los casos pues por prolina y hidroxiprolina. Existen diferentes tipos de colágenos, no solamente es este colágeno 1, ¿no? Existen distintos tipos de colágenos que son también los que originan diversos trastornos metabólicos del colágeno tipo 1. Entonces, estos colágenos que no son de tipo 1, sino son otro tipo de colágenos, actúan afectando la síntesis del colágeno de tipo 1. Hay una enfermedad que se llama la osteogénesis imperfecta, que es la osteogénesis imperfecta es cuando los huesos sobre todo en los niños, y ya cuando los niños si llegan a adultos, se rompen fácilmente y se los llaman a este tipo de huesos, los niños de cristal se les llama, ¿no? ¿Por qué se los llama así? Porque se rompen fácilmente. Debido a esta patología existe pues un déficit relativo o absoluto de colágeno tipo 1. Entonces el colágeno tipo 1 es el que le da cierta flexibilidad al tejido óseo. Tampoco el hueso es rígido, ¿no? Tiene cierta flexibilidad, sobre todo en los niños. Entonces cuando no existe colágeno 1, este hueso se vuelve duro y es fácil de romperse. Pues entonces, como les digo, cuando es una eh, pérdida absoluta del colágeno 1, pues se provoca, entre otras cosas, la fragilidad ósea y lo que existe, pues un déficit relativo absoluto de este colágeno tipo 1. Y provoca, pues, entre otras cosas, la fragilidad ósea. Y podemos encontrar también otros tipos de colágenos, que son los colágenos 3, el 5, aunque se encuentran en una baja proporción, no es importante, ¿no? En respecto a las proteínas, ¿qué les puedo decir? Son no colágenas y solamente representan las proteínas un 10 al 15% del contenido proteico del total del hueso. Y se encuentran mayormente las fosfoproteínas, las glucoproteínas y las proteínas ¿no? Que son las proteínas más importantes, pero es un porcentaje bajísimo. Entonces, estos son los componentes orgánicos. No se olviden ustedes que el principal componente orgánico del tejido óseo es el colágeno tipo 1. Y cuando hay alteraciones del colágeno tipo 1 va a producirse una fragilidad en los huesos, donde pierden su flexibilidad y se vuelven rígidos y lógicamente con cualquier golpe pequeño o cualquier fuerza que actúen sobre los huesos se va a producir la fractura de los huesos, ¿no? Y eso se los denomina, cuando hay este tipo de patología, se los denomina los niños de cristal. Luego tenemos los componentes inorgánicos. Los componentes inorgánicos en el hueso están de acuerdo a la función de la edad. Mientras la persona sea mayor, se va perdiendo más componentes inorgánicos. Entonces, en función de la edad, la porción de mineral del hueso puede
oscilar entre el 50% o el 70%. ¿Cuáles son los minerales más frecuentes que se encuentran en el tejido óseo? Son el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Tengan presente esto, ¿no? Que esta hidroxiapatita está compuesta por cristales formados por fósforo y calcio, la hidroxiapatita. Y esta pues se dispone a manera de laminillas siguiendo la dirección de las fibras del colágeno, de forma pues que aportan cierta dureza y rigidez y resistencia a la compresión. Entonces estas laminillas de hidroxiapatita son las que se van a encontrar a nivel de las que hemos hablado antes, a nivel de las osteonas, ¿no? Vean ustedes, acá tenemos el tejido colágeno, las fibras colágenos con sus diferentes cadenas, es una fibrila, una microfibrila y las cadenas de procolágeno, y acá tenemos ya las cadenas de aminoácidos en el colágeno 1. Y acá vamos a ver nosotros pues otra porción que es, en esta figura estamos viendo nosotros los componentes, ¿no?, orgánicos. Ven ustedes, los componentes orgánicos del colágeno, tenemos acá que es el 30%. El hueso no es un elemento seco, tiene cierta cantidad, pero solamente un 10%. Y los componentes inorgánicos, la hidroxiapatita, tendrá pues un 60% de composición del tejido. Por eso es que el tejido óseo es un tejido duro, porque tiene un 60% de hidroxiapatita. Y los componentes inorgánicos como el sodio, el magnesio, el aluminio y el óxido carbónico, el carbonato, se junta con el sodio, van a formar carbonato de sodio, se encuentra pues en una porción de 6%. Entonces, vean ustedes cómo está formado el hueso. El 60% está formado ¿por qué? Por componentes inorgánicos. En menor cantidad, el agua, que es el 10%. Y el 30% está formado ¿por quién? Por las fibras colágenas, que estamos viéndolas en esta diapositiva, ¿no? Bien. ¿Me han entendido, no? O hacemos un pequeño resumen. Ya, entonces no se olvide. El hueso está formado por componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Los componentes orgánicos son ¿qué cosa? Las fibras colágenas. Y los componentes inorgánicos son los minerales. También tiene agua en un 10% y lógicamente va a tener como hemos dicho ya, un 60% de componente inorgánico, que es la hidroxiapatita, 10% de agua, el 30% que es de colágeno. Acá vamos a ver nosotros cómo es que las células del tejido óseo se encuentran distribuidas. Ven ustedes, a nivel de la porción más central se encuentran los osteoclastos. Y a nivel de la periferia se encuentran ¿qué cosa? Los osteoblastos y las células osteogénicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque los osteoclastos están destruyendo hueso en este nivel. ¿Y qué están haciendo los osteoclastos? Al destruir huesos están dando origen a osteoblastos. Y los osteoblastos van a dar origen a células osteogénicas. Y estas células osteogénicas van a dar origen a los osteocitos, que son las células finales del proceso de destrucción y recomposición del tejido óseo. Entonces, las células que componen el tejido óseo son el osteoclasto, las células osteogénicas, los osteoblastos y los osteocitos. Vamos a ver lo siguiente acá. Vean ustedes lo que hemos hablado antes, ¿no? Vean ustedes la célula madre, que es una célula hematopoyética. No se olviden que todas las células madre, todas las células que originan las células, tanto los osteoclastos como los osteoblastos, se encuentran a nivel del tejido sanguíneo. Entonces, de las células madre van a formar los preosteoclastos.
Y los osteoclastos van a formar, pues, van a ser los que van a destruir el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo, miren ustedes, ya antiguo o envejecido, ¿no? Que se encuentra en la matriz ósea. Luego tenemos de que a nivel del tejido, después de que se ha producido la osteoclasia, vamos a ver acá que las células madre van a formar, ¿qué cosa? Preosteoblastos. Los osteoblastos van a formar, ¿qué cosa? Que habíamos dicho que forman los osteocitos, ¿no? Acá están formando los osteocitos. Y los osteocitos van a terminar formando, ¿qué cosa? Las células de revestimiento. Entonces, este más o menos es el camino que siguen las células que van a destruir, en este caso, el hueso y que lo van a recomponer, en este caso, el hueso. Acá estamos viendo cómo en la reparación ósea tenemos acá las células germinativas, ¿no? Que van a dar origen ¿a quién? Las células de revestimiento, que van a dar origen ¿a quién? A los osteoclastos, ¿no? Que son las que van a producir la resorción del tejido óseo, ¿no? O sea que las células de revestimiento están en reposo. Pero cuando se comienza a producir la destrucción del tejido óseo y la recomposición, van a entrar pues los osteoclastos que van a hacer una resorción, o sea, van a destruir el tejido óseo. Y posteriormente, ¿qué sucede? Ya viene la formación de los osteoblastos. Los osteoblastos que al final, como hemos visto en la diapositiva anterior, van a terminar siendo los osteocitos, que son las células, estas son las células germinativas y van a terminar con los osteocitos que van a encontrarse ya en reposo en la cortical. Vean ustedes aquí en el tejido óseo estamos viendo, ¿no? Digamos, cómo se van localizando estas células. Vean ustedes en la parte superficial están pues las células de revestimiento. Los osteoblastos se encuentran en esta zona. En esta zona son las células osteoprogenitoras y la célula madre mesenquimal. Ven ustedes acá el osteoclasto va a formar osteoclastos activos, que serían estos los osteoclastos activos que van a formar posteriormente los osteoblastos y los osteocitos, ¿no? Este es el camino que sigue prácticamente el proceso de reparación y destrucción ósea. ¿Qué hormonas son las que se encuentran a nivel del tejido óseo? Vemos pues que en esta diapositiva que vemos a ver que las hormonas son la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea que está segregada ¿por quién? Por las glándulas paratiroides. ¿Y qué función tienen esta hormona paratiroidea? Van a aumentar pues, los niveles de calcio en la sangre que están liberados por los huesos. Entonces, esta hormona paratiroidea va a activar indirectamente a los osteoclastos para que se produzca la destrucción del tejido óseo. Y también actúa pues a nivel de la paratiroidea, a nivel de los riñones y del intestino para regular la secreción y la absorción del calcio, ¿no? Entonces no se olviden de esta hormona. Esta hormona es importantísima. ¿Por qué? Porque activa a los osteoclastos, ¿no? Y también regula a nivel de los riñones del intestino la secreción del calcio y ¿no? del calcio para que el calcio esté permanentemente en sus niveles plasmáticos para la reparación del tejido óseo. Luego tenemos la calcitonina. Esta calcitonina está liberada a nivel de la tiroides por la célula C de la tiroides. ¿Qué funciones tiene la calcitonina? Va a regular pues la resorción ósea
mediante la inhibición de los osteoclastos. Y también complementa la acción para la osteoporosis, ¿no? O sea que esta calcitonina generalmente actúa en pacientes que tienen osteoporosis para reparar el tejido óseo, ¿no? Entonces no se olviden que esta calcitonina está liberada pues, por la célula C de la tiroides y regula la resorción ósea mediante la inhibición de los osteoclastos. Entonces, la paratiroidea actúa estimulando los osteoclastos y la calcitonina actúa inhibiendo los osteoclastos. ¿Para qué inhibe los osteoclastos? Para que se comience a producir la reparación ósea. Ahí está hace la destrucción y la calcitonina hace la reparación del tejido óseo, ¿no? Entonces no se olviden que la hormona paratiroidea está producida a nivel de la paratiroides y la calcitonina está producida a nivel de la tiroides, ¿no? Después tenemos la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, ¿quién la segrega? La segrega la glándula pituitaria. ¿Y qué función va a tener en el tejido óseo esta hormona de crecimiento? Estimula la liberación del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, esta hormona de crecimiento, vean ustedes cómo va a actuar provocando la liberación de los osteoblastos y osteoclastos, pero pero el efecto neto de esta hormona es el de crecimiento óseo, ¿no? Mediante la liberación sobre todo de los osteoblastos, aunque también actúa liberando los osteoclastos, pero su efecto neto es el de crecimiento óseo. Y el estrógeno, pues, está secretado por los ovarios en las mujeres y el testículo en los varones. Tiene la función de la proliferación de los osteoclastos y sobre todo va a activar los osteoclastos. ¿Y qué va a pasar cuando hay falta de estrógenos? Se va a producir pues la osteoporosis, o sea, disminuye la masa ósea. Por eso que en la época de la menopausia y de la orquipausia, ¿no? Vamos a ver de que las personas que pasan ya los 40 o 50 años tienen un tejido óseo menos denso. ¿Por qué? Porque ya están eliminando menor cantidad de estrógenos y ya pues sus huesos ya no son como los huesos de una persona joven. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que la ausencia pues de los estrógenos conducen a la disminución de la masa ósea. Luego tenemos esta diapositiva donde ya nosotros vamos a estudiar lo que es la biomecánica. A ver. Vamos a arreglar esta diapositiva que está mal. A ver, un segundito. Ay, Dios. A ver, están viendo, ¿no es cierto? Completa la diapositiva. Sí, doctor. Ya. Acá nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el módulo de Young, o es el módulo de la elasticidad de los cuerpos en general. Pero esto también se traslada a nivel de la elasticidad de los huesos. Vean ustedes en esta diapositiva cómo acá en este vector tenemos las fuerzas y en este vector tenemos la deformación. O sea que los huesos cuando son sometidos a fuerzas, y vamos a ver ya qué fuerzas, pues estos huesos van modificando su
su estructura y que pueden llegar a romperse, a originar una fractura, ¿no? En este punto, que es la región elástica, vamos a ver cómo el hueso, que tiene esta forma, ¿no? Esta estructura, se va a deformar en la región elástica. Pero una vez retirada la fuerza, esta fuerza, se retira la fuerza y la región elástica recupera su característica normal. Entonces, todos los huesos en nuestro organismo están sometidos a fuerzas que originan cierta deformación, pero que al retirar la fuerza van a recuperar su forma normal. En cambio, tenemos acá esta región que es la región plástica, ¿no? Esta región plástica tiene un punto de influencia, que es cuando nosotros aplicamos la fuerza, vamos a hacer que esta región plástica deforme el hueso. Pero al retirar el punto de influencia, al retirar la fuerza, ¿qué va a pasar? Que esta región plástica ya no va a recuperar su forma normal, sino va a quedar deformada. ¿Sí? Por ejemplo, esto sucede en los niños. En los adultos también puede presentarse esta deformación, con microfracturas. Y en los niños se producen fracturas porque hay acción de estas fuerzas, ¿no? De las fuerzas de flexión, de compresión, de cizallamiento, que vamos a ver después, como cuando en el momento en que se retira pues, la acción de la fuerza en esta región plástica, el hueso ya no recupera, o el cuerpo ya no recupera normalmente su forma, sino va a quedar deformado, como vemos con esta línea de puntos. Luego tenemos la región de fractura. Vemos acá cómo cuando aplicamos una fuerza en mayor tiempo y mayor intensidad, va a haber un momento en que este segmento óseo o este cuerpo se va a romper, se va a fracturar. Entonces, miren ustedes cómo ya la estructura, que es este color punteado, este amarillo punteado, ya no va a llegar ni siquiera a lo que es una deformación, sino definitivamente se produce la fractura. Entonces, con este módulo de Young, un módulo de elasticidad, yo les he querido, en este dibujo, que yo lo he hecho un poco de sacrificio, pero quería para que ustedes lo entiendan. Este módulo de Young nos explica cómo las fuerzas que actúan sobre los tejidos, sobre los cuerpos, pueden originar que recuperen su forma normal, que se deformen o que se rompan. Eso es lo mismo que sucede en los huesos, ¿no? Entonces, y de repente yo les puedo preguntar, la región elástica, ¿qué sucede en la región elástica? El cuerpo recupera su forma normal. En la región plástica, ¿qué sucede en la región plástica con el cuerpo? El cuerpo ya no recupera su forma normal, sino que queda deformado, pero no se rompe. Y en el punto de ruptura, en la región de fractura, el cuerpo ya llega a romper su estructura y nunca va a llegar a su nivel ni siquiera de deformación. Entonces, este momento de deformación es el tiempo y la intensidad, no se olviden. El momento de deformación es el tiempo y la intensidad en que un cuerpo es sometido, ¿no?, a las acciones de las diferentes formas de fuerza. Y la fuerza es la intensidad, o o calidad de fuerza que se va a aplicar, ¿no? El tipo de fuerza que se va a aplicar. Acá estamos viendo lo siguiente. Vean ustedes las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. No he encontrado un esquema de estos, pero bueno, vamos a explicar. Acá tenemos las fuerzas de tracción o distracción. Miren ustedes. Estas son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y al traccionarlo, le forman como una cintura. Y si se sigue traccionando a este nivel, pues se va a romper. ¿No es cierto?
Se van a romper los huesos a este nivel, el cuerpo, que está siendo sometido a la fuerza de tracción. Cuando se deja deja de actuar la fuerza de tracción, entonces en la región plástica va a recuperar pues su forma. Y en la región elástica quedará deformada así, con su, ¿no? Con una especie de una cintura el cuerpo. En cambio, las fuerzas de compresión son contrarias a las fuerzas de distracción. Ven ustedes cómo en el momento de la compresión el cuerpo se abomba en la porción media, porque están actuando estas fuerzas y están haciendo que el cuerpo se deforme. Esto es lo que sucede cuando ustedes agarran, por ejemplo, un paquete de mantequilla y lo presionan en la mesa, poniéndolo verticalmente, lo presionan en la mesa. ¿Cómo ven ustedes de que en la porción del centro del paquete se va a volver como una especie de una, de una pancita, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de compresión que ha actuado a nivel de la forma o de ese cuerpo. Las fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas contrarias, que actúan sobre el eje del cuerpo. No son fuerzas contrarias y también son fuerzas a la vez tangenciales. Aquí en esta figura, que no la ven ustedes muy bien, a ver si lo tratamos de ver un poco mejor, caray. En esta figura que está un poco oscura, vean ustedes, acá es una fuerza y aquí es otra fuerza. Entonces, esta es la fuerza normal que actúa sobre este cuerpo. Pero la patológica son estas fuerzas. O puede haber combinaciones de ambas fuerzas. La de compresión y esta fuerza oblicuo que está en relación al eje del cuerpo y por eso se denomina fuerza de cizallamiento. Vamos a ver cómo estas fuerzas de cizallamiento producen cierto tipo de fracturas, ¿no? Después tenemos las fuerzas de rotación. Vean ustedes acá cómo el cuerpo en un segmento es rotado hacia adelante y otro segmento es rotado hacia atrás. Entonces se va a formar una especie de una cintura en el cuerpo, ¿no? Modificando su estructura. Y las fuerzas de flexión son cuando una fuerza actúa en el centro del hueso y tenemos dos fuerzas que tratan de contener esta fuerza que está originando la deformación. Pero vamos a ver también en qué casos se producen todas fracturas. Todas estas fuerzas, no se olviden que las fuerzas de tracción, las fuerzas de compresión, las de cizallamiento, las de torsión y las de flexión van a producir fracturas a nivel de los huesos. Esta es una diapositiva que también he tratado de hacerla para que vean ustedes cómo una fuerza de compresión, vean ustedes, si la fuerza de compresión la ponemos en el centro, perdón, si la fuerza de compresión nosotros la ponemos en el centro, ¿qué es lo que va a suceder? Si esta fuerza de compresión está acá en el centro, está chueco, pero no importa. Lo importante es que ustedes se den cuenta que está en el centro la fuerza de compresión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el cuerpo? La compresión se va a dividir en formas iguales en la porción externa, en la porción externa y en la porción interna. Estos triángulos van a ser iguales. Este triángulo es igual a este triángulo. Pero en la medida que nosotros vamos retirando la fuerza de carga hacia un costado de esta columna, esta es la teoría de las columnas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el cuerpo comienza a doblarse. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Ven ustedes cómo, a manera que retiramos la carga de compresión a la periferia del hueso, el hueso comienza a doblarse. Se comienza a deformar. Y si se produce esta carga de compresión es más fuerte y si se vence el nivel elástico, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a fracturar. Esto llega a la fractura. Se va a producir una fractura transversa, ¿con qué? Con una fracturita en cuña, en la cortical
que está contraria a la fuerza donde se ha aplicado este momento de carga. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto les va a servir a ustedes para que cuando sean médico-legistas, si encuentran ustedes una fractura en cuña y una fractura transversa, o sea, como en este caso, ¿no? Vean ustedes una fractura transversa, como en este caso acá. Vamos a ampliar acá, vamos a ver. Vean ustedes, acá es una fractura transversa porque ha actuado esta fuerza, produciendo solamente una fractura transversa. Pero cuando la fuerza es mayor, va a producir en ustedes una fractura en cuña, con una pequeña cuña. Entonces quiere decir que la fuerza ha actuado en esta porción, ¿no? Y se ha producido esta fractura en cuña. Y cuando la fuerza actúa directamente en la porción más cercana al hueso, pues se va a producir una fractura transversa. Entonces, esta no es más que la explicación de lo que sería la teoría de las columnas. Cuando una columna es sometida a una fuerza, mientras la fuerza sale más hacia afuera de la columna, se va a producir este momento de distracción acá, que son las flechas rojas, y una acción de las fuerzas de compresión. Y esta fuerza de distracción va a hacer que se desprenda, ¿no?, este fragmento. ¿Por qué? Porque hay una tracción en la parte convexa y una compresión en la parte cóncava. Pero ¿cómo hacemos nosotros para anular esto? Para anular esta fuerza. Lo que tenemos que hacer es, miren ustedes, como acá está la carga, ¿no?, sobre que estamos viendo acá, que está deformando el hueso. Sin embargo, cuando nosotros esta carga, ¿cómo anulamos esta fuerza de esta carga? La vamos a anular con esto. Esta es una especie de un tirante, puede ser un alambre o puede ser una cadena, que nosotros la vamos torciendo, de tal forma que vamos a ver pues que esta fuerza de acá la vamos a ir trasladando hacia acá. Pero al producirse esta acción de este tirante, la compresión va a ser mayor en el lado donde era la distracción, ¿no es cierto? En este lado era la distracción. Entonces, como le hemos puesto un tirante en este lado, ¿qué ha pasado? Esta distracción se va a convertir en compresión. ¿Y por qué les estoy haciendo yo esto? Les he hecho estos esquemas. Porque cuando hablemos nosotros de osteosíntesis, vamos a ver cómo hay osteosíntesis en el cual se utiliza este sistema tirante para transformar las fuerzas de tracción en fuerzas de compresión y anulen pues las fracturas y nos sirvan para hacer una osteosíntesis estable. Entonces, ¿qué es lo que hace este tirante? Estabiliza a la columna, evitando que la fuerza de carga siga actuando sobre el cuerpo y lo vaya deformando. ¿Me han entendido? ¿O quieren que les repita esto? Sí, doctor. Otra vez. ¿Les repito? Sí, doctor, por favor. Ya, le voy a repetir, ¿ya? Sí, doctor. Háblenme fuerte, no tengan miedo. Y si me gritan, mejor. Ya, doctor. Hablen fuerte. Miren, yo les quiero decir una cosa. No le tengan miedo al profesor. El profesor es un ser humano como ustedes, pero es una persona que tiene más experiencia y que de repente durante sus años ha leído un poco más. Entonces el profesor, por lo menos yo me siento obligado a que el estudiante entienda lo que yo hago, por eso es que hago una serie de dibujos. Estos dibujitos yo los he hecho. Ustedes no van a encontrar, entren a Google y busquen ustedes el sistema tirante, van a encontrar una serie de dibujos, pero no los van a encontrar en esta forma. Entonces, yo hago esto para que ustedes me entiendan. Y si no me han entendido, se los repito, pues, ¿no? Entonces, vamos a ir solamente a esta parte de lo que es la columna. Esta es una columna. No es una columna recta. Puede ser un tubo que está parado, en el cual estamos sometiéndolo a esta carga. Pero esta carga ya no está en el centro del tubo. Si estuviera en el centro del tubo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Que las fuerzas se distribuirían en forma igual en la parte
externa y en la parte, perdón, en la parte interna y en la parte externa, ¿no? Cuando la fuerza es aplicada en la parte central. Pero cuando nosotros vamos sacando de la parte central hacia afuera la carga, ¿qué es lo que va a suceder? En el lado que está la carga se va a producir compresión, ¿no? Acá se va a producir compresión. Y en el lado lateral a la carga se va a producir distracción. O sea, se van a separar estas partes del cuerpo, ¿no? Se va comenzando a separar. Se va volviendo más delgada, si quieren ustedes decir. En cambio, acá se va volviendo un poco más gruesa por acción de la compresión. Entonces llega un momento en que la carga se vence a la estructura de la columna. ¿Y qué es lo que va a originar? Va a originar una fractura. En algunos casos puede originar una fractura transversa, o en algunos casos también cuando la carga actúa con más fuerza, puede producir por esta distracción, puede arrancarse un pedazo, un fragmento de la columna, que sería pues una fractura en cuña, ¿no? ¿Por qué? Porque la tracción está más fuerte a nivel de la región convexa. Entonces, esta columna está siendo sometida a esta carga que está saliendo de su eje central hacia afuera y va a producir, donde está la carga, va a producir estas fuerzas de compresión. Y la parte contralateral, que es donde a la carga, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo comienza a doblarse, ¿no? Y va a producir una distracción. O sea, va a producir que esta parte del cuerpo comience a adelgazarse y esté sometiéndose a una fuerza que pueda romperla en un momento. Cuando la carga actúe ya definitivamente o tiene una fractura transversa en su porción media, o puede ser en toda la porción del hueso, y generalmente pues va a producirse una fractura con cuña, una pequeña cuña en la área de la distracción. Entonces, en un proceso médico legal, si ustedes encuentran una fractura transversa, quiere decir que esta fuerza ha actuado, quiere decir que no ha actuado esta fuerza de compresión, sino que es un traumatismo directo acá. Pero cuando ustedes encuentran este pedacito de hueso, un pedacito de hueso a nivel de uno de los lados de la fractura, ustedes con seguridad digan, este paciente no ha recibido un traumatismo, sino que esto ha sucedido porque el paciente ha saltado en altura y se ha fracturado porque su peso pues es el que ha hecho que se fracture el hueso. Y esto les digo a ustedes porque se pueden ver ustedes envueltos alguna vez en un proceso médico legal. Entonces, en una fractura transversa sí puede ser que el paciente haya recibido, por ejemplo, un puntapié o una patada en el muslo o una patada en la pierna y se ha producido esta fractura transversa, solamente de trazo transverso, así, ¿no? Pero si es que el paciente ha saltado, digamos, y sus huesos se han doblado por el salto y por su peso, vamos a tener esta forma de cuña en la parte lateral, una de las partes laterales del hueso, que sería la parte donde ha soportado, la parte contraria a donde ha sido soportando la carga. Bien entendido ahora esto, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Ahora vamos a ir a la otra. Entonces, como hemos visto ya en la anterior, ¿cómo anulamos esta carga? Para que no se produzca esta deformación del hueso. Le ponemos un tirante acá, al lado contrario a la carga. Le ponemos un alambre y lo comenzamos a torcer el alambre. Entonces el alambre se va poniendo cada vez más tenso. ¿Y qué está originando? De que está anulando esta carga. Al anular esta carga, el hueso de nuevo se pone recto. Pero ¿qué pasa? Como acá tenemos una carga en un lado y tenemos un tirante que está anulando esta carga, pero que está haciendo fuerza a estos lados, se va a originar, ¿qué cosa? Una compresión. Y ya no a nivel de la carga que se ha anulado, sino a nivel del tirante. Entonces, vamos a ver cómo este sistema tirante, o ven que ustedes lo van a entender más fácilmente, cuando hagamos la osteosíntesis y utilicemos este tipo de sistema para lo que son las osteosíntesis de fracturas, ¿no? Entonces, por eso es que he querido incluirles esta diapositiva. Acá vamos a ver las fuerzas que hemos visto. Ven ustedes las fuerzas de tracción, ¿no? Las fuerzas de tracción. Son fuerzas divergentes.
¿no? Que van a producir una fractura por arrancamiento. Acá tenemos el ejemplo de una fractura por arrancamiento. Vean ustedes acá, se produce una fractura, es una fractura parcelar por arrancamiento. Acá miren ustedes cómo se ha fracturado qué cosa, el calcáneo. Este pedazo de acá corresponde al calcáneo. Y cómo el tendón de Aquiles, al hacer fuerza, ha arrancado esta porción del calcáneo, ¿no? Entonces, hay veces se rompe el tendón, pero algunas veces también pueden producirse en tendones que son sumamente resistentes, pueden producir fracturas del calcáneo por arrancamiento. Esto, por ejemplo, se puede ver también en fracturas por arrancamiento cuando hay rupturas de los ligamentos colaterales de la rodilla, que es mejor que se rompa, digamos, haya un arrancamiento a que se rompa el ligamento. Porque si hay un arrancamiento de tejido óseo, pues se le pone un par de tornillos y esto va a consolidar fácilmente. Pero si se rompe el tendón o el ligamento, pues ya es mucho más difícil, ¿no? Vamos a ver en algunas patologías. Vamos después a la fuerza de cizallamiento que hemos visto, ¿no? Estas son las fuerzas, miren ustedes una fuerza cómo actúa acá. Son fuerzas tangenciales que actúan sobre el hueso. Y van a dar origen a fracturas oblicuas. Nunca una fractura oblicua puede ser por una acción, por una tracción o por una compresión o por un trauma directo. Acá quiere decir que hay dos fuerzas, una fuerza de compresión y las fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas tangenciales al eje del hueso, ¿no? Una hacia abajo y otra hacia arriba, o una hacia adelante y otra hacia atrás, y que van a originar ese tipo de fractura, las fracturas oblicuas. Acá tenemos una fractura oblicua. Ven ustedes cómo se ha fracturado acá en forma oblicua el hueso. Acá hay interposición de segmentos, por eso es que no se ve bien, pero acá sí podemos observar la característica de la fractura oblicua. Entonces quiere decir que acá ha habido fuerza de compresión y también fuerza de cizallamiento para que se produzca esa fractura. Luego tenemos la fuerza de rotación. Vamos a ver que la fuerza de rotación, hemos dicho que ya son fuerzas circulares que van unas en un sentido y otras en el otro sentido en el hueso o en el cuerpo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a formar una cintura y al formar una cintura van a formar esta fractura, ¿no? Estas son las fracturas espiroideas por acción de estas fuerzas de rotación. Vean ustedes acá, no es una fractura oblicua, sino es una fractura espiroidea. Vean ustedes cómo han partido la cortical desde la parte de atrás hasta la parte de adelante. Es como si tuviera una espiral, ¿no? Se ha roto el hueso. Es como una cuña. No es una fractura recta que viene de acá a acá, sino que esto va desde la parte posterior, ¿no? Hacia adelante, formando como una especie de un espiral, pues una cuña en espiral, ¿no? Acá se ve mejor, vean ustedes cómo acá está el fragmento y acá se va volviendo en espiral, ¿no? La cortical se ha fracturado y vean ustedes la diáfisis, cómo se ha fracturado también y ha formado una especie de un espiral, ¿no? Esta sería la imagen más, digamos, más explicativa, ¿no? Del espiral que se forma en este tipo de fracturas. Después tenemos las fuerzas de compresión. Las que hemos visto antes, la fuerza de compresión que actúa sobre las columnas, ¿no es cierto? ¿Cómo va? Si esta fuerza va saliendo fuera de la columna, pues la columna la va doblando, la va flexionando. En cambio, en el organismo no, la fuerza de compresión, cuando la persona está de pie y sufre una compresión, va a producir una fractura. O cuando cae sobre una superficie dura, ¿no? La superficie dura va a ser una de las fuerzas y la otra fuerza va a ser el peso del cuerpo y van a producir esta compresión. Entonces, generalmente este tipo de compresiones se producen a nivel de los huesos esponjosos. Vean ustedes acá, en la columna vertebral. El paciente ha flexionado la columna vertebral hacia adelante y ha producido esta fractura en cuña, que esta es la fractura que se produce por acción de la
compresión. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo también los tipos de fracturas. Vamos a ver ahora lo que son las fracturas del tejido óseo y vamos a ver qué tipos de fracturas hay. Primero vamos a ver qué es, hay fracturas por el tipo de trazo de fractura. Vamos a ver por su localización en el segmento óseo, de acuerdo al desplazamiento de los fragmentos, por el mecanismo que las produjo, que ahorita no estamos viendo los mecanismos, por el número de fragmentos y las fracturas relacionadas con lesiones de la piel y partes blandas. Entonces vamos a ver ahora por el tipo de trazo de fractura. Vamos a ampliar esto porque no he querido desordenar las imágenes porque después no las entiende. Miren ustedes las transversas. Tienen un trazo muy claro, ¿no? Por eso se llaman transversas, porque son transversas al eje del hueso. Y hemos visto que estas fracturas se pueden producir, ¿por qué? Por la compresión, ¿no es cierto? O por un trauma directo. Vamos después, cuando son los mecanismos, vamos a ver esto. Después vemos las fracturas oblicuas. Vean ustedes la fractura oblicua, ¿no? Una fractura oblicua. Acá tenemos también una fractura oblicua. Esto que ven acá, así, es el algodón que se le ha puesto al paciente en la ¿cómo se llama para la inmovilización, pero esta es pues la fractura, ¿no? Acá está la fractura oblicua. Está sobrepuesto este segmento del húmero al otro. Pues vamos a ver con más detenimiento, no se preocupen. Después acá tenemos las espiroideas, vean ustedes, ¿ven? Las espiroideas, las fracturas espiroideas. Estas son de acuerdo al trazo de fractura. Después tenemos las fracturas en tallo verde. Estas son fracturas en los niños, en los cuales por fuerza de compresión, los niños como tienen mayor cantidad de colágeno, entonces son más elásticos sus huesos y no se llegan a fracturar. Vean ustedes en este caso acá, como el niño tiene una radiografía anteroposterior, no vemos la fractura, pero vemos acá una radiografía lateral y vemos que el hueso está deformado. Entonces esto se denomina la fractura en tallo verde. Por su localización. Vamos a ver acá. Las fracturas epificiarias. Acá vamos a ver unas fracturas epificiarias. Después tenemos las fracturas metafisiarias. Y después tenemos las fracturas diafisiarias. Vamos a ver esto, son las diafisiarias. Vamos a ver acá las diafisiarias, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ampliar las imágenes. Acá tenemos el hueso. Esta es la zona de la epífisis. Vamos a ver cómo hay fracturas epifisiarias. Vean ustedes acá. Acá hay una fractura epifisiaria. Incluso que está comprometiendo la articulación del platillo tibial. Acá tenemos otra fractura epifisiaria. Está comprometiendo el cóndilo femoral, ¿no? Entonces, estas son las fracturas que se producen a nivel de la epífisis. Estas fracturas epifisiarias pueden ser proximales, en la parte de arriba, o pueden ser distales si se encuentran en la parte distal del hueso. Luego tenemos las metáfisis, las metafisiarias, las que se encuentran por debajo de la epífisis. Generalmente, pues hablamos en húmero y fémur, de las fracturas del cuello quirúrgico. Acá tenemos, miren ustedes, una subtrocantérica, una fractura difícil de resolver por la misma acción de los músculos.
Y tenemos acá otra a nivel de la región de la cabeza del húmero, por debajo de la cabeza a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Entonces, estas fracturas metafisiarias también pueden ser proximales y distales, ¿no? Dependiendo si en el segmento proximal al cuerpo o distales. Después tenemos las fracturas de las diáfisis, que también puede ser proximal, medial o distal. Pero ustedes acá tenemos una fractura distal, una medial y una proximal. Acá tenemos la cabeza del húmero. Entonces este es proximal, este es medial y esta es distal. Entonces esto está relacionado a la diáfisis, ¿no es cierto? Entonces la diáfisis, si se fractura este nivel, pues será una fractura diafisiaria proximal. Si se da este nivel, será una fractura diafisiaria distal. Si es en la porción media, será una fractura diafisiaria media, ¿no? Entonces eso no es, digamos, difícil de diagnosticar, pero ustedes viendo, ya con esta explicación pienso que pueden ustedes hacer un diagnóstico. De acuerdo a los desplazamientos de los fragmentos, fracturas con desplazamiento, vean ustedes acá. Un fragmento está hacia un lado y el otro está hacia otro lado. Entonces hay un desplazamiento de fragmentos. Esta es una fractura con desplazamiento. Esta es una fractura sin desplazamiento, generalmente en niños también, ¿no? O pueden ser también en personas mayores. Cuando se produce, por ejemplo, una fractura de tibia en un paciente y el peroné está íntegro, entonces esta fractura generalmente no se desplaza. Y luego tenemos las fracturas impactadas. Estas fracturas impactadas son cuando la diáfisis se ha metido dentro de la región metafisiaria. ¿Por qué? Porque ha sufrido un traumatismo, entonces el traumatismo se ha dirigido en esta forma y en vez de fracturar a nivel del cuello anatómico, vean ustedes cómo la cortical se ha introducido dentro de la esponjosa. Entonces son fracturas impactadas. Generalmente son de fácil tratamiento. Luego tenemos por el mecanismo que les produjo. Ya hemos visto los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces esto lo vamos a ver más rápido. Ahí tenemos por el trauma directo. Vean ustedes, acá viene un traumatismo. Acá están las fuerzas que lo sostienen y se produce una fractura, ¿no? A nivel de los huesos tubulares. Generalmente se produce a nivel de las diáfisis. Vean ustedes, acá hay una fractura por un trauma directo. Y acá tenemos una fractura por un trauma directo, por una bala, que ha traumatizado en forma directa la diáfisis y ha originado una fractura por trauma directo. Sin ver los fragmentos, sin ver el segmento, solamente la bala ha golpeado el húmero y lo ha fracturado. La fractura por rotación, vean ustedes cómo son oblicuas o espiroideas. Las fracturas por rotación, acá tenemos esa fractura por rotación. Las fracturas por cizallamiento van a ser oblicuas cortas. Acá tenemos una fractura por arrancamiento, ¿no? Miren ustedes cómo el tendón rotuliano ha arrancado la tuberosidad tibial. Acá vemos cómo ha arrancado la tuberosidad tibial. Y en esta imagen acá vemos cómo los músculos que son del epicondilios han arrancado todo el epicóndilo humeral, ¿no? Entonces, estas son fracturas por tracción. No le he puesto el título ahí. Acá tenemos fracturas por compresión. Miren ustedes el calcáneo, ¿no? Cómo se ha fracturado. Paciente que ha caído pues de una altura de pie, se ha fracturado el calcáneo.
Y acá se ha fracturado también, pues se puede fracturar la columna, ¿no? Como hemos visto ya por compresión. Y por flexión, vean ustedes acá cómo se produce una fractura por flexión sin desplazamiento generalmente en los niños, ¿no? Que son, como les digo, tienen una buena cantidad de cartílago, perdón, de fibras colágenas que van a evitar que se desplacen los fragmentos. Por el número de fragmentos. Acá tenemos fracturas en 2 fragmentos, fracturas con tercer fragmento, las polifragmentarias que tienen varios fragmentos, las segmentarias porque se ha fracturado en 2 segmentos el hueso y ha formado un segmento medio, las conminutadas, vean ustedes, una cantidad inmensa de fragmentos, ¿no? Vean ustedes acá cómo está el hueso completamente destrozado. Entonces, estas fracturas son con las conminutadas. Generalmente estas fracturas conminutadas también se producen por traumas por arma de fuego, ¿no? Por un mecanismo de mucha intensidad de fuerzas. Y las fracturas con pérdida de segmento óseo. Miren ustedes acá cómo se ha perdido este segmento óseo. Posiblemente esto ha sido una fractura abierta, en la cual pues todos estos, los huesos que estaban acá, estaban desperiodizados, completamente ya sin viabilidad. Entonces se los ha tenido que retirar porque finalmente estos huesos se forman, van a formar cuerpos extraños y van a infectarse, ¿no? Y van a originar una infección mayor. Entonces se los retira, se pone fijadores externos acá y después se hace la transposición o se hace la traslación de este segmento, se lo va trasladando hacia abajo. Entonces, poco a poco, a medida que va trasladándose, se va formando por el periodo se va formando un hueso nuevo y este hueso llega acá y llega a consolidarse, ¿no? Entonces, eso ya vamos a ver cuando veamos la parte de fracturas. Y finalmente, las fracturas relacionadas con las lesiones de la piel y de partes blandas, ¿no? Hay fracturas cerradas, como ven ustedes acá, no se ha producido ninguna lesión de la piel, simplemente es una fractura. Vean ustedes, está deformado. Y hay fracturas abiertas. Esto es una fractura abierta de tipo 3, donde ya hay exposición de tejido óseo, hay exposición de músculos. Vamos a ver también esta clasificación de fracturas cuando veamos fracturas abiertas. Bien, hasta acá vamos a hacer esta clase con ustedes, ya que la siguiente clase, que va a ser el día miércoles, va a corresponder a lo que son los métodos de inmovilización, ¿no? Vamos a ver todos los métodos de inmovilización, tanto métodos externos como métodos internos de inmovilización de las fracturas. Entonces vamos a entrar ya a lo que es la osteosíntesis, ¿no? Bien, entonces, por favor, les voy a agradecer de que les comuniquen a los alumnos, a los 40 alumnos, que tienen que asistir a estas clases porque son clases que se les dicta a ellos, pero son clases que también a ustedes les dicto en forma, digamos, más pormenorizada por las prácticas que están haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, hoy día, ¿qué cosas han hecho en sus prácticas? Perfecto. Muy bien. Entonces han hecho prácticas nomás con la autora, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer son historias clínicas. Ya, no se olviden de hacer historia clínica de los pacientes. Hay que medir primero, hay que hacer un examen ectoscópico. Primero todos los antecedentes, ¿no? De la caída. Cuando veamos cuáles son la sintomatología, todo, lo más importante de la fractura es el dolor.
¿no? El del dolor. Después del dolor ustedes tienen que ver si hay deformación, ¿no? ¿Cómo son las deformaciones? Si hay equimosis o ya signos de fractura, ¿no? Que son las deformaciones, la impotencia funcional por el dolor. Entonces, todo eso ustedes tienen que medir la longitud del miembro lesionado y si pueden ustedes en la historia clínica dibujar incluso la deformación, ¿no? A ver, háganme cada uno de ustedes una historia clínica y me la envían a mi correo electrónico. Ya, para fines, pues, de semana. Ya es como una tareita, eso es para justificar al doctor Vidal Quispe, pues. ¿Ya? Y si pueden, claro, y si pueden ustedes también tomar algunas fotografías así de las prácticas que están haciendo, sin exponerlo mucho al paciente, por supuesto, tomen algunas fotografías, todo, entonces todo eso me lo envían, entonces yo lo justifico con eso al doctor Vidal, le digo, muchachos, son esas sus prácticas, y bueno, no ha habido ningún problema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otras preguntas en la osteomielitis? ¿Qué cosa es qué es la osteomielitis? ¿Por qué se llama osteomielitis? La osteomielitis es una infección piógena del, del hueso. Y pueden haber dos tipos de osteomielitis, ¿no? La osteomielitis hematógena y la osteomielitis secundaria a una fractura. Las hematógenas se las llama primarias también. ¿Cómo es que sucede la osteomielitis primaria? Creo que acá vamos a poderles hacer una. A ver, sí, acá. Bueno, a través de una arteria, ¿no? Que puede ser una arteria diaficiaria, puede ingresar una bacteria de la diáfisis y trasladarse hacia la región epifisiaria o metafisiaria. Es decir, el germen ingresa por la arteria y va a llegar a estas lagunas vasculares. Entonces, como en estas lagunas vasculares de la región esponjosa, la, la circulación es lenta por el intercambio arterio-venoso. Entonces, ¿qué pasa? Los gérmenes comienzan a reproducirse y se reproducen en este nivel. Se reproducen en este nivel. Y van a comenzar a destruir poco a poco el tejido esponjoso. Y ahí es donde comienza todo el problema, comienza el dolor. ¿Y por qué es que le llaman la osteomielitis? Porque cuando se produce la destrucción del tejido óseo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta porción del tejido óseo se destruye y se forma el pus. No es la pus, es el pus. Y sale el pus por una fístula a través del hueso y las primeras secreciones son pegajosas, amarillentas. De ahí viene el nombre de la mielitis, como si fuera de la miel. Entonces se produce una infección y esta infección destruye la cortical y sale hacia el exterior, ¿no? Y comienza a formar una fístula por donde se expone toda la pus del tejido óseo. Eso ¿qué significa? De que ya se ha destruido una gran parte del tejido esponjoso o de la zona donde se ha producido la fractura y lógicamente que este proceso infeccioso va a comenzar a destruir no solamente la epífisis, sino va a comenzar a destruir todo la diáfisis, incluso puede originar lesiones diaficiarias donde se comienzan a expulsar fragmentos de hueso necrótico que se llaman los secuestros. Ahora, hay una cosa importante que a ustedes les va a interesar saber. Por ejemplo, en los niños, cuando se produce una infección a nivel de la fisis o a nivel de la diáfisis o a nivel de la epífisis, ¿qué pasa? Sobre todo las osteomielitis que se producen a nivel de la región por debajo de la fisis, este es el cartílago de crecimiento, estas osteomielitis no van nunca a ir hacia la articulación, nunca van a infectar el hueso esponjoso de las epífisis.
¿Por qué? Porque en esta zona, que es la zona metafisiaria, tenemos el cartílago de crecimiento, que es el que va a impedir que los gérmenes vayan a pasar hacia la región esponjosa de las epífisis. Cuando los niños tienen una osteomielitis, generalmente la hacen diafisiaria. Pero hay niños en los cuales se produce pues la lesión a nivel de la misma epífisis. Y en vez de hacer ya una infección solamente de la epífisis, van a van a producir una infección también de la articulación, ¿no? Entonces van a hacer una osteomielitis piógena y además van a contaminar y van a infectar la articulación. Entonces vean ustedes, en los niños, la fisis, o sea, el cartílago de crecimiento, protege a las regiones articulares de las infecciones que se pueden producir por la osteomielitis, ¿no? Generalmente el germen más frecuente de la osteomielitis es, ¿qué cosa? El estafilococo, ¿no? El día miércoles nos volvemos a encontrar. Díganle a sus compañeros pues, que ingresen el día miércoles. ¿Sí? Sí, doctor. Ya tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. A ver, Buenas noches, doctor. las dudas que tengan, díganmelas, por favor. Nosotros no somos digamos, científicos que conocemos toda la patología. Podemos tener algunas fallas. Y si hay fallas, ustedes háganmelas conocer, o si tienen alguna duda, que tampoco de repente yo la sé, pues, pero a la siguiente clase se las resuelvo. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces quedamos en eso. Va a salir de la plataforma. Va a dejar de compartir. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Cuídense, por favor, cuídense. Buenas noches.